bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. 9 de julio, domingo 9 de julio de 2023, vamos a hacer un Mates con Historia, obviamente, hablando de la independencia. Nos vamos a referir, o vamos a leer partes del libro de Antonio Caponetto, Respuestas sobre la independencia. Antonio Caponetto, que amablemente me obsequió este ejemplar con una muy linda dedicatoria, muy interesante, por supuesto, muy interesante, una pluma privilegiada, la del profesor Caponetto, y algunas cuestiones. Yo cuando doy clases hago hincapié en un detalle o en un par de detalles que pasan muy desapercibidos o están muy confundidos, que ocurrieron respecto de la famosa declaración del Congreso reunido en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816. Y que ayudan un poco a entender lo que después vamos a referir sobre el libro de Caponetto. Y lo primero tiene que ver con el acta de declaración de la independencia, que se perdieron los originales, ¿no? En esa época, por suerte, se hacían varias copias, entonces subsisten copias. Y es llamativo porque los congresales reunidos en Tucumán, primera aclaración, no va a haber allí, en la famosa, cuando uno va a la casa histórica, o a la Casa de la Independencia en San Miguel de Tucumán, uno como rosarino busca el cuadro del representante por Santa Fe y no lo encuentra, ¿no? Ni tampoco hay un cuadro por el representante de Entre Ríos, de la Banda Oriental, de Corrientes, de Misiones, no hay. ¿Por qué? Porque no estuvieron esos representantes, ¿sí? En nuestra provincia y otras, no estuvieron representadas en el Congreso de Tucumán de 1816, habían hecho su propia declaración de independencia el 29 de junio de 1815, o sea, un año antes, en el famoso Congreso, bueno, no tan famoso, ¿no? Bastante desconocido, el Congreso de Oriente. El Congreso de Oriente, bajo el auspicio del protector de los pueblos libres, el oriental, saludo a todos los orientales que siguen Mates con Historia, José Gervasio de Artigas. Esas provincias, bajo su liderazgo, que formaban la Liga de los Pueblos Libres, declararon su independencia, ¿no? Por tanto, no va a haber representantes del litoral en la declaración del 9 de julio de 1816. Sin perjuicio de ello, digamos lo siguiente: los congresales declaran su independencia. Acá importa destacar quiénes se declaran independientes, primer elemento, que quizá alguno se sorprenda, y segundo elemento, respecto de quién nos independizamos. Entonces, el acta no menciona que quien se declara independiente sea la República Argentina, no dice eso el acta. Ni la Argentina tampoco, ni la nación argentina tampoco. Ni siquiera dice que los que declaran la independencia sean representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No dice eso el acta firmada en Tucumán aquel 9 de julio. ¿Quiénes declaran la independencia de España? Las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso dice el acta. Las Provincias Unidas en Sudamérica. O si quieren, los Estados Unidos de Sudamérica. Esos son los que se declaran independientes. Primer elemento a tener en cuenta. Ustedes dirán, fue un error de tipeo. No, parece que hay elementos que indican que había una mirada continentalista de la declaración de independencia. Ya se había suprimido la referencia muy propia desde 1810 en adelante de Provincias Unidas del Río de la Plata, derivación del virreinato del Río de la Plata, pero circunscripto a la cuenca del Plata. No,
ahora se habla de las Provincias Unidas en Sudamérica o de Sudamérica. Provincias Unidas de Sudamérica, es más comprensivo, ¿no? Comprende al Alto Perú, comprende a Chile, comprende a Colombia, etc. Días después de la declaración de la independencia, el Congreso cambia el nombre de quien detentaba el Poder Ejecutivo. Ya no será más director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que será director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y continúa con una serie de medidas en este sentido. Se declara Santa Rosa de Lima patrona de la independencia sudamericana. Lo más lógico hubiera sido que la declaración de independencia fuera referida a la Argentina y que en todo caso se nombrara a la patrona o el patrono que se quisiera de la independencia argentina. No, el Congreso de Tucumán no hizo eso, no limitó al ámbito de lo que hoy llamamos Argentina aquella movida de la declaración de la independencia. Primera aclaración, por tanto. Segunda aclaración. El acta del 9 de julio de 1816 declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica del señor Fernando VII, de sus sucesores y metrópoli. Del señor Fernando VII, de sus sucesores, los futuros reyes de España, y de la metrópoli. Eso decía el acta del 9 de julio. El diputado Pedro Medrano, por Buenos Aires, advierte que había que ir más allá con la declaración de independencia, y en una sesión secreta del 19 de julio, yo creo que nuestra fecha patria debería ser el 19 de julio, pero bueno, ¿por qué? Por lo que voy a decir ahora. Se amplía la fórmula. Nos declaramos independientes de Fernando VII, de los sucesores, de la metrópoli y de toda otra dominación extranjera. No vamos a dejar de ser, digamos, perro de un amo y para pasar a ser perro de otro amo. No, vamos a dejar de ser perro. 10 días después decimos eso. Vamos a dejar de ser perros. Y esto tenía sentido. Un año y medio antes, siendo director supremo, Carlos María de Alvear había propuesto a las autoridades británicas, al primer ministro británico, que aceptaran que estas provincias fueran protectorado británico. Carlos María de Alvear, febrero de 1815. Y va a haber, luego del Congreso, algunos intentos de traer y coronar algún otro príncipe europeo, de la familia de los Borbones, pero no de la rama española. Por tanto, esa ampliación de la fórmula de que nos declarábamos libres de España, de Fernando VII, pero además nos declarábamos libres de toda otra dominación extranjera, ya no más dependientes ni de un protectorado británico, ni de los estados pontificios, ni de Estados Unidos, ni de lo que fuere, ¿no? Entonces tiene un valor, ¿no? Y esto también lo dice Fernando Sapsay en su obra, en su libro, Rosas, el federalismo argentino. Así como al pasar, Fernando Sapsay, aunque no cita la fuente, sería conveniente rastrear esto, menciona que el Congreso le envía instrucciones reservadas al general San Martín, que está próximo a iniciar su campaña, el cruce de los Andes, ¿no?, que va a ser en enero de 1817, le da instrucciones secretas sobre cómo manejarse y qué hacer respecto de la actividad política en Chile y eventualmente en Perú. Y le dice que, sin perjuicio de que se promueva la declaración o una declaración similar a la independencia en esos países, se invitará a que un Congreso defina y elija a los diputados que habrán de mandarse al Congreso reunido en Tucumán. Esto guardaría relación con esto que señalé al comienzo,
la constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica, no de la República Argentina. No de la República Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se dijo durante 6 años, desde 1810 a 1816. En fin, es para meditarlo, ¿no? Es para meditarlo. Por supuesto que este proyecto de sudamericanizar, de continentalizar la revolución subsistente, solo era la única que subsistía, la del Río de la Plata, va a fracasar en cuanto a constituir esa unidad continental. Esa unidad continental terminándonos, balcanizándonos en 15 repúblicas. Pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Y vamos al libro del profesor Antonio Caponetto, que me gustó mucho. Por supuesto, no hace falta coincidir en un todo, ¿no? Como con cualquier otro autor. Deja picando algunas pelotas muy interesantes. El enfrentamiento entre criollos o patriotas y realistas, ¿no? Él hace una aclaración, dice, la diferencia mayor en esta guerra civil, ¿no? Era otra. O se respetaba o se conculcaba el principio de intangibilidad americana, el principio de intangibilidad americana, ese privilegio americano de pertenecer al monarca legítimo, y no a cualquier sustituto colocado por un déspota o devenido en marioneta del clan Bonaparte. Se refiere a José I, ¿no? Que era el hermano de Napoleón Bonaparte, que va a ser ungido rey de España durante un tiempo, ¿no? Durante un tiempo. Continúa el profesor Caponetto, no se ha tenido aún suficientemente en cuenta la significativa paradoja de que los más intransigentes defensores de la obediencia a Fernando VII, aquí en América, no eran contrarrevolucionarios que abrevaban en las tradiciones escolásticas. Eran masones, perseguidores mortales, en sentido estricto, de los católicos y eran agentes ingleses, los defensores de Fernando VII, ¿no? Y no es el ejemplo más patético es el de Bernardino Rivadavia. Y no es un ejemplo de detalle, puesto que llegó a ocupar los puestos más encumbrados del Estado, la presidencia misma de la República, 1825-1827. ¿no? Entonces, interesante aclaración que hace Antonio Caponetto en su libro Respuestas sobre la Independencia. Acá hay una síntesis del proceso independentista frente a las impugnaciones que hacen algunos, ¿no? Frente a las impugnaciones que hacen algunos. Minimizada cuanto reducida la acción de la tiranía y echada al olvido la doctrina de la obligación de resistirle, y, aún llegado el caso, la teoría del tiranicidio, la conducta de los americanos queda limitada a un capricho secesionista, claro, si la sacamos de ese contexto, ¿no? De ese precedente histórico-cultural de cuño hispánico, de 3 siglos antes, ¿no? La independencia queda limitada a un capricho secesionista, a una rebelión ilegítima, a una subversión de las jerarquías naturales o a un complot. Nunca rechazamos la presencia de todos esos elementos disolventes ni de sus responsables, tenidos hasta hoy por próceres de la historiografía liberal y marxista. Pero nos negamos enfáticamente a reducir a tamaña calificación degradante el movimiento autonomista hispanoamericano, porque el mismo tuvo su licitud, y hay que volver los ojos hacia lo que hicieron los monarcas tenebrosos en la madre patria para poder descubrirla y aceptarla, aunque nos abra una herida. El problema, que algunos insisten en no querer ver, venía de lejos. Tal vez, para poner un hito concreto, desde la asunción de Felipe V al trono español hacia finales del 1700. Esto lo hemos hablado, creo que en un Mates con Historia que titulamos Defensa de la Hispanidad, ¿de cuál? O Rescate de la Hispanidad, ¿de cuál? Para distinguir
digamos, situaciones, ¿no? El precitado Uliate, un autor que citaba antes, lo sabe y lo sintetiza con precisión de cronista. No hay maldad contra la Iglesia que no haya consumado aquel monarca y en especial quien lo sucediera, Carlos IV. Lo que llevaron a cabo Tamaños Borbones fueron acciones de naturaleza cismática inspiradas por el galicanismo, está citando ese autor. Completos sistemas de pensamiento contrarios a la doctrina católica y al pensamiento jurídico tradicional. Fueron todos ellos volterianos puros y netos, hijos disimulados de la impiedad francesa, los Borbones españoles que gobernaban el imperio desde hacía un siglo. Fueron todos ellos volterianos puros y netos, hijos disimulados de la impiedad francesa, que dirigían sus diatribas hacia la misma dirección, la constitución divina de la Iglesia y particularmente la monarquía tradicional. Tales fueron las inspiraciones de los gabinetes españoles, en particular a partir del reinado de Fernando VI y llegando al paroxismo en los de Carlos III y Carlos IV. También, para tener en cuenta, esa era la realidad metropolitana. Lo hemos hablado también en un mate al que aludimos al año 1808, ¿no? La península, la corte real, no era un vergel, lamentablemente. Y lo que dice Antonio Caponetto, yo suscribo a esta idea. Esto no amaneció en el horizonte en 1808 con la invasión napoleónica. No, esto se venía fraguando y cocinando en la propia España sin que nadie la invadiera ni la agrediera, más de lo que había hecho antes sus rivales políticos, como política de Estado de los franceses borbónicos en el trono español. A pesar de lo cual, estamos citando partes, ¿no? Yo les recomiendo que lo lean, que lo compren, lo disfruten mucho, es una lectura muy llevadera, aunque no es superficial su análisis, ¿no? Todo lo contrario. A pesar de lo cual, en ocasiones se ha forzado llegar a la conclusión contraria sin discernir cuidadosamente las fuentes utilizadas. Acá lo que les pido que me presten atención, va a detalles porque él detecta lo que es la manipulación de una cita atribuida al general José de San Martín. Ojo con esto porque a veces creemos que los entrecomillados, que no sabemos de dónde vienen esos entrecomillados, ¿sí? Esa frase pretendidamente textual, y quedan ahí, entonces, chau. Después se invoca, mirá, porque en una carta dijo tal cosa. Bueno, a ver, un momentito. Me parece interesante, es un detalle, pero que el profesor Caponetto lo pone sobre la mesa para no emitir juicios tan apresurados. Penoso es el caso, por ejemplo, de Juan Fernando Segovia, hombre de méritos intelectuales probados, que de dicho, quien no obstante, empeñado en sostener que la independencia comporta fatalmente una ruptura del orden hispano-cristiano, le adjudica al general San Martín esta frase, dándosela por propia y textual. Cita: nuestra lucha no era una guerra de conquista y gloria, sino enteramente de opinión, dice San Martín, continúa la cita. Guerra de principios modernos y liberales contra los prejuicios, el fanatismo y la tiranía. Fin de la cita. Prejuicios, dice Caponetto, fanatismo y tiranía, más lenguaje masónico imposible. Continúa Caponetto. Algo familiarizados con el estilo idiomático y los giros conceptuales de San Martín, nos resultaba enteramente disonante este texto, por el fondo y por la forma, y buscamos el origen del mismo.
al que remite Segovia, el autor citado. Se trata del libro del capitán Basilio Hall, titulado El general San Martín en el Perú, extractos del diario escrito en las costas de Chile, Perú y México en los años 1820, 1821, 1822, termina el título. Con traducción y prólogo de Carlos Aldao, editado en Buenos Aires en 1920 por la Administración General Baccaro. Acá está el libro, ¿no?, que cita Segovia, que le atribuye esas palabras al general San Martín. Allí, en la página 102, el autor empieza a anotar lo sucedido el 25 de junio de 1821. Es Hall el que habla, relata, recuerda y estampa lo sucedido, hablando él en primera persona. ¿Se entiende? No hay lugar a dudas al respecto. Pues bien, en la página 103 le podemos leer a Basilio Hall, el autor de este libro. Durante la primera visita que hice a San Martín vinieron varias personas desde Lima para discutir privadamente el estado de los negocios y en esta ocasión expuso con claridad sus opiniones y sentimientos y nada vi en su conducta posterior que me hiciera dudar de la sinceridad con que entonces habló. La lucha en el Perú, decía, no es común, no es guerra de conquista y gloria, sino enteramente de opinión. Le está haciendo decir a San Martín, Basilio Hall, el autor de este libro. Era guerra de los principios modernos y liberales contra las preocupaciones, el fanatismo y la tiranía. Fin de la cita. Y continúa Caponetto. Para aclarar este pequeño detalle, parecerá un detalle, pero que después termina, ¿no?, haciendo como una bola de nieve. Mágicamente, un texto del espía inglés Basilio Hall, se ha convertido en una declaración textual de José de San Martín. Y con la misma magia, la palabra preocupaciones se ha trocado en el vocablo prejuicios, que no solo tiene significados distintos, sino connotaciones antagónicas. La misma torcedura incomprensible de la palabra aparece en Norberto Galasso. Norberto Galasso, un autor revisionista sui generis, digamos, que escribió un libro interesante, pero que tiene este tipo de condimentos, ¿no? Seamos libres, que lo demás no importa nada. Bien, entonces, ven cómo Caponetto creo que va al hueso, ¿no?, en algunas cuestiones, que han dado lugar a malas interpretaciones, y en este caso es muy explícito y comparto su sorpresa en cuanto a que algunos repiten las palabras atribuidas a José de San Martín, que no surgen de una carta suya, a lo que dice respecto de él un inglés. Es como medio ingenuo, o es llamativa, ¿no?, esa actitud de fe ciega en lo que dice Basilio Hall, ¿no? No sé. Y para ir cerrando, la cuestión de Inglaterra y la independencia sudamericana. Pero es igualmente desestimable la postura de aquellos que pretenden una Inglaterra omnipresente, omnisciente, omniabarcadora y omniinmiscuidora en cuanto asunto humano divino se desatara, y en cuanto protagonista de los hechos asomara en el horizonte. Pasarse de conspirativista al respecto es una conducta tan mala como la del candor o la ingenuidad que mencionábamos antes. Nosotros hemos sido formados, dice Caponetto, ¿no? Él representa al revisionismo histórico de cuño nacionalista católico, ¿no? Claramente no es alguien identificable, Antonio Caponetto, con el mitrismo o con la historia liberal sarmientina, ¿no? Nosotros hemos sido formados en una corriente de pensamiento que puede considerarse pionera de las denuncias
y de los desenmascaramientos contra la acción expoliadora de Gran Bretaña en el Río de la Plata, en particular, y en el continente americano en general. Queremos decir que no estamos dispuestos en tal materia a que se nos trate de candorosos o a que ciertos recién llegados al tema nos quieran explicar cómo funciona el mundo. Porque es necesario estar prevenidos hoy contra lo que Díaz Araujo ha llamado con propiedad anglofobia neurótica. Anglofobia neurótica. Tendencia agitada por ciertos círculos, curiosamente tanto liberales como marxistas, de acuerdo con la cual Inglaterra decidía desde los pensamientos íntimos de cada miembro de la corte borbónica hasta el color de los uniformes de los granaderos sanmartinianos. Inglaterra se convertiría así, atención con esto, Inglaterra se convertiría así en el criterio de estos bisoños detectives del pasado, en el proverbial e inevitable mayordomo que al final, con culpa o sin culpa, acabaría siendo indefectiblemente el primer sospechoso de cualquier crimen. Ahonda en esta cuestión. Porque Inglaterra va a operar en América, pero va a operar en Europa, incluida España, ¿no? Aclaraciones hechas, la más crasa cronología y la mera facilidad nos permiten saber que desde 1808 España se entrega a una alianza con Gran Bretaña. España se entrega a una alianza con Gran Bretaña en términos tan serviles y desventajosos que los ingleses no necesitaban prácticamente de ninguna ayuda revolucionaria para asegurar su injerencia en América, su fragmentación territorial llegado el caso y su control de los principales resortes económicos. Esto está diciendo algo sensato. Está diciendo Inglaterra, que es la maestra de lo pragmático, de la practicidad política, estratégica, geopolítica. Si lograba poner de rodillas a las autoridades metropolitanas, por lo menos desde 1808. ¿Para qué va a necesitar agentes revolucionarios como si fuera una condición sine qua non en América para destruir el Imperio Español? En realidad está hablando con el amo en la península y lo tiene cortito y al pie. Es una observación atinada, ¿no? Todo esto se lo entregó España mucho antes de que aparecieran en estas tierras las rotas cadenas, las nobles igualdades y las nuevas naciones asomadas como Febo. El terrible memorándum de Castlereagh, el primer ministro británico, del 1 de mayo de 1807, está redactado para contrarrestar la derrota infligida por los criollos en 1806, la primera invasión inglesa acá al Río de la Plata. No a la política entreguista de la corona. El Pacto Apodaca-Canning, celebrado por un ministro del rey español, tantas veces citado, es del 14 de enero de 1809. El Pacto Montellano-Barhus es del 5 de julio de 1814. El Tratado de Libre Comercio que tanto beneficiaba a los británicos se los regaló el virrey Cisneros en 1809. El ejército anglo-español al mando de Lord Wellington, es una creación peninsular borbónica. Detrás de estas sucesivas y consentidas injerencias británicas en la política española, que incluía la política en América, no estaban los padres de las patrias, entre comillas, ¿no? Porque nosotros tampoco nos creemos estas categorizaciones. Pero lo que está diciendo es que no estaba ahí ni Belgrano, ni San Martín, ni Artigas, supuestamente inventadas en territorios de ultramar. Estaban los reyes españoles y sus funcionarios de un lado y del otro del océano. En fin, me parece que es bastante claro. Muy recomendable el libro de Antonio Caponetto, muy agradecido al profesor Caponetto por habérmelo obsequiado, lo he disfrutado mucho y lo tenía reservado para comentárselo a ustedes hoy, 9 de julio, en el que celebramos la independencia con todas las aclaraciones que hemos hecho. Nosotros sí celebramos nuestra independencia, no lo vemos como el nacimiento de un hijo bastardo, no.
no, no, no. No nos creemos la tesis liberal, que ya hemos citado a Caponetto en otro libro, ¿no? Que celebra la independencia cuando ha perdido un imperio. No. Celebrar la independencia cuando hemos perdido un imperio es una tragedia. No es algo de jolgorio. Pero había motivos y había licitud en independizarnos, como dice Marcelo Bulo, más que independizarnos de España, nos independizamos de los Borbones. Con esas aclaraciones pertinentes del acta del 9 de julio de 1816 y su ampliación del 19 de julio de 1816. ¿Sí? Por supuesto que como hispanistas celebramos la independencia de nuestra patria argentina en este contexto histórico y celebramos también las independencias de los pueblos hermanos de Sudamérica y también de la madre patria España. Y sabemos que, yo por lo menos interpreto, que esta independencia tendrá cumplimiento efectivo, sentido pleno, cuando volvamos al menos a reconstruir un ámbito político, económico, regional y bioceánico, si fuera el caso. No estamos para reconstruir viejos imperios. Esos anacronismos históricos rara vez se concretan en esas formas. Pero podemos apostar a una mancomunidad hispanoamericana, iberoamericana, que la tenga también a España, Portugal y Brasil y todos los herederos de esa cultura como protagonistas, ¿no? Hoy por hoy da pena constatar que en España están más pendientes de ser furgón de cola de la Unión Europea, cuya locomotora está en Berlín o en Ámsterdam, y que se da el lujo de vivir menospreciando a los españoles peninsulares, cuando en realidad, creemos algunos, su futuro está, más que en Europa, en dar la cara al Atlántico, como hace 5 siglos lo hicieron. Y el resultado fue bueno hace 5 siglos. No veo por qué hay tanto empecinamiento en europeizarse a costa de la indignidad y de tener que renunciar a su propia identidad. Y nosotros, los americanos, debemos abandonar nuestra tilinguería, nuestra anglofilia, y reencontrarnos con nuestro pasado. Es una tarea esforzada, claro, pero vale la pena ese esfuerzo. Así que en eso estamos. Como saben ustedes, que decimos acá, desde esta humilde trinchera trataremos de ser fieles a esa misión. Así que les dejo un saludo, viva la patria y nos vemos la próxima, si Dios quiere.